Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase número 11. Espero te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida y te invito a sacar tu Biblia para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Seguimos. El tema que vamos a ver se llama las ordenanzas y tenemos dos. Una es el bautismo y la otra es la cena del Señor. Seguimos con el bautismo. Antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo 28, 19 al 20, y dice así: Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Cuando alguien se hace discípulo de Cristo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Es el bautismo. El bautismo no es opcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino el resultado de que ya soy salvo. En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál fue el único requisito para la salvación? Hechos 16, 30 al 31. Vamos a ver el contexto de estos versículos para que podamos entender cuando hablamos de Hechos 16, 30 al 31. Hechos 16, versículo 16 al 29 dice así: Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontrábamos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: Te ordeno, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: Detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Y ahora el versículo 30 dice: Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Ya leímos el contexto. El apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados. Ellos oraban a la medianoche y cantaban himnos. Todos los demás prisioneros los escuchaban. Hubo un gran terremoto, se cayeron, ahora sí se estremecieron los cimientos y se les cayeron las cadenas. Y pues el carcelero pensó que se habían escapado. Como él era el responsable de ellos, ¿qué pasaba si ellos se escapaban? Pues iba a morir. Entonces él, lleno de miedo, pues les pregunta a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestan:
cree en el Señor Jesús y serás salvo con todos los de tu casa. Aquí la pregunta dice, ¿cuál fue el único requisito para la salvación? Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia? Hechos 16:33. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El versículo 33 indica que toda la familia creyó, no solo el carcelero. Primero para ser salvos creyeron, después se bautizaron para dar testimonio de su fe. Con el bautismo damos testimonio público de que ya somos salvos. ¿Cómo dieron testimonio de su nueva fe el carcelero y los miembros de su familia? Primero creyeron en Jesús, después se bautizaron. Según Hechos 2:41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3,000 en total. Después de haber recibido la palabra, el evangelio, fueron bautizados y se añadieron unas 3,000 personas a la iglesia en un solo día. El bautismo fue su manera de identificación con la iglesia en Jerusalén, participando en sus actividades tales como la predicación, la comunión, la cena y la oración, según el versículo 42. Así también nosotros, al bautizarnos, nos identificamos públicamente con la iglesia local. Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo, por tanto es importante saber que el bautismo no salva. Tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un testimonio público de que somos salvos. El bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad. La Cena del Señor. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado, como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un sacramento o algo mágico. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo, la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. La Cena del Señor. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí, todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Según el versículo 26, ¿qué anunciamos y hasta cuándo? Anunciamos la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Versículo 24 y versículo 25. Este pasaje nos enseña el significado de la Cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros y de su segunda venida. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí? Versículo 24. Cuando coman este pan, acuérdense de mí. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Seguimos con la Cena del Señor. Según los versículos 24 y 25, ¿qué simbolizan el pan y la copa? Ahora lea 1 de Corintios 11, 27 a 31. El versículo 28 dice que antes de participar en la cena debe probarse cada uno. ¿Para usted qué significa esta acción? Vamos a leer qué dice el versículo 27 al 31. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Ahora vamos a ver las respuestas de estas preguntas. El pan simboliza el cuerpo de Cristo y la copa simboliza la sangre de Cristo. Para usted, ¿qué significa esta acción?
Dice, significa examinarse cada uno a sí mismo, hacernos cada uno un examen de cómo está nuestra vida delante de Dios, si está bien o mal, y ponernos a cuentas con Dios confesando nuestros pecados. Seguimos con la Cena del Señor. Primera de Corintios 10, 16 al 17. Enfatiza otro aspecto de la Cena del Señor, que es la comunión. Es un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. ¿Qué es tener comunión? En la Cena del Señor Jesucristo, cuando tomamos la copa y pedimos que Dios la bendiga, todos nosotros estamos participando de la sangre de Cristo, y cuando partimos el pan también participamos todos del cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque comemos de un solo pan. Vamos a ver cuáles son las respuestas. ¿Qué es tener comunión? Es tener en común o participar de la misma fe, unidos como hermanos y unidos al Padre por el sacrificio de Cristo al entregar su carne y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Seguimos con los aspectos importantes de la Cena del Señor. Algunos tienen conceptos equivocados sobre la Cena del Señor, por lo tanto es importante saber que la Santa Cena no es un sacramento o algo mágico. No nos hace más santos, aunque sí nos motiva la santidad. La copa no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. Es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Vamos a hacer las preguntas de repaso. Conteste, ¿falso o verdadero? ¿Debo bautizarme para ir al cielo? ¿El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo? ¿Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo? Vamos a ver las respuestas. ¿Debo bautizarme para ir al cielo? Falso. Para ir al cielo necesito creer solamente en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. ¿El bautismo y la Santa Cena me ayudan a ser más santo? Falso. Me motivan, pero no me hacen ser más santo. ¿Los elementos de la Santa Cena simbolizan la sangre y el cuerpo de Cristo? Verdadero. En cada lección memorizamos un versículo. En este caso vamos a memorizar Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para terminar esta lección, oramos. Padre, gracias por este tiempo de estudio de tu santa palabra. Te bendecimos, te alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre. Padre, te pido que toda persona que escuche este video sea bendecida en cada área de su vida. Ayúdanos a obedecer estas ordenanzas que tú nos has dado, a recordar tu sacrificio que hiciste por nosotros y a anunciar este mensaje hasta que tú vuelvas. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si es la primera vez que ves este video, te invito a que entres al canal y puedas ver todos los temas que tenemos de evangelismo y discipulado. Esto es con la intención de que tú puedas conocer a Jesucristo como tu Salvador y tu Dios y puedas tener una comunión íntima con Él. Si ha sido de gran bendición en tu vida, te invito a que puedas compartir con otras personas, ya sea tus familiares, amigos o conocidos, para que ellos puedan tener también la gracia de tener la vida eterna y tener a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Nos despedimos con bendiciones en Cristo Jesús y si Dios permite, nos vemos en un próximo video. Shalom.